Bienvenidos a LZ Documental. Aquí revelamos los secretos mejor guardados de las grandes figuras del espectáculo. Hoy traemos una historia impactante que nadie se atrevió a contar. Don Francisco ocultó su pasado y ahora no puede esconderlo más. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video, dejar tu like y compartir este contenido con más personas. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de ver te dejará sin palabras. Por décadas, Don Francisco fue considerado una de las figuras más queridas e influyentes de la televisión hispana. Con su inconfundible voz y su carismática presencia, conquistó millones de hogares, convirtiéndose en un ícono indiscutible. Pero detrás de la sonrisa amable y el éxito arrollador, siempre han existido sombras, secretos y preguntas sin respuesta. ¿Quién es realmente Don Francisco? ¿Qué hay en su pasado que nunca quiso que el mundo supiera? Los inicios de Mario Kreutzberger, su verdadero nombre, no fueron fáciles, pero desde el principio mostró una ambición desmedida por el éxito. Nació en Chile en una familia de inmigrantes judíos que escaparon del horror de la Segunda Guerra Mundial. Creció en un hogar lleno de valores, pero con una exigencia inquebrantable por el trabajo y la disciplina. Sin embargo, su llegada al mundo del entretenimiento no fue del todo limpia. Desde joven, Mario tenía claro que quería dominar la televisión, y para ello, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Las primeras oportunidades llegaron gracias a su insistencia y a ciertas influencias que le abrieron puertas que a otros jamás les habrían permitido cruzar. Con el tiempo, su nombre artístico, Don Francisco, comenzó a resonar, y el fenómeno de Sábado Gigante lo catapultó a la fama. Pero no todo era risas y aplausos. Los rumores de que su ascenso estuvo acompañado de favores indebidos y promesas silenciosas comenzaron a extenderse. En el mundo de la televisión, pocos llegan tan alto sin alianzas estratégicas, y Don Francisco parecía tenerlas con las personas correctas. ¿A cambio de qué? Esa es la gran incógnita. Durante los años dorados de su carrera, fueron muchas las voces que intentaron advertir sobre ciertas actitudes y manejos poco éticos dentro de su producción. Se hablaba de un ambiente donde el poder se ejercía con mano dura, y donde nadie podía cuestionar al hombre que estaba al mando. Si alguien se atrevía a desafiarlo, simplemente desaparecía del programa o, peor aún, de la industria. Uno de los secretos más oscuros que ha perseguido a Don Francisco está relacionado con denuncias que, aunque nunca fueron plenamente probadas, dejaron una sombra imborrable sobre su imagen. Antiguos empleados han asegurado que el presentador era extremadamente controlador, y que detrás de cámaras su trato con el equipo era radicalmente distinto al que mostraba frente al público. Pero lo más inquietante no son solo las historias sobre su comportamiento dentro del set, sino los rumores que apuntan a que su llegada al estrellato tuvo un precio mucho más alto de lo que cualquiera imagina. Algunas fuentes aseguran que en sus primeros años en la televisión chilena, Don Francisco recibió apoyo de empresarios que, en su momento, no eran precisamente figuras intachables. Se dice que estos benefactores lo protegieron e impulsaron su carrera a cambio de lealtades que, hasta el día de hoy, podrían estar cobrando factura. Sin embargo, el mayor misterio sobre Don Francisco no es cómo llegó a la cima, sino los secretos que ha intentado ocultar desde entonces. Documentos filtrados, testimonios de antiguos conocidos y archivos ocultos han comenzado a salir a la luz, revelando información que podría cambiar la percepción que el público ha tenido sobre él. Durante décadas, el mundo del espectáculo está lleno de figuras que, a pesar de su éxito, han estado rodeadas de controversias. Y Don Francisco no ha sido la excepción. Su carrera, que se extendió por más de 5 décadas, estuvo marcada por momentos de gloria, pero también por escándalos que sacudieron su imagen y pusieron en duda su verdadera personalidad. Detrás de la sonrisa amable y el carisma inquebrantable, se escondían acusaciones que pocos se atrevían a mencionar en público. Uno de los episodios más oscuros ocurrió en 2011, cuando Don Francisco fue acusado de acoso por una exmodelo que aseguraba haber sido víctima de comportamientos inapropiados mientras trabajaba en Sábado Gigante. La denuncia causó revuelo, pero fue rápidamente desestimada por falta de pruebas. Sin embargo, el daño estaba hecho. Muchas otras mujeres comenzaron a hablar en privado sobre el ambiente hostil que, según ellas, se vivía dentro de la producción.
Algunas describían un entorno donde el miedo a perder el trabajo las obligaba a soportar situaciones incómodas. No era la primera vez que el nombre de Don Francisco se veía involucrado en un escándalo de este tipo. A lo largo de los años, distintas trabajadoras del programa insinuaron que existía un trato preferencial para aquellas que aceptaban ciertas condiciones. Pero como en muchos casos de figuras poderosas, estas historias nunca pasaron de simples rumores, y las supuestas víctimas optaron por el silencio. Otro momento que manchó la carrera de Don Francisco fue su vinculación con un caso de fraude fiscal. En 2015, la justicia chilena comenzó a investigar sus finanzas y descubrió irregularidades en el manejo de sus impuestos. Se le acusó de utilizar empresas ficticias para evadir pagos millonarios. Aunque el presentador negó las acusaciones y aseguró que todo era un malentendido, la controversia no tardó en llegar a los medios, y su reputación se vio gravemente afectada. Finalmente, logró llegar a un acuerdo con la justicia, pero la duda quedó sembrada en el público. Pero si hay un escándalo que sacudió su carrera y del que pocos se atreven a hablar, es su supuesta relación con personajes de la política y el mundo empresarial. Durante años, Don Francisco fue señalado por tener estrechos vínculos con figuras poderosas en América Latina y Estados Unidos. Algunos sugieren que estos contactos lo ayudaron a mantener su éxito y evitar problemas legales. Otros, en cambio, lo acusan de haber utilizado su influencia para proteger a personas involucradas en actos cuestionables. Las conexiones de Don Francisco con ciertos políticos han sido motivo de especulación durante años. Se dice que su cercanía con líderes de distintos gobiernos le permitió obtener beneficios que otros artistas jamás lograron. Pero lo más preocupante es que hay quienes afirman que estos lazos no eran simplemente amistades, sino alianzas estratégicas que le aseguraban protección ante cualquier posible escándalo. Otro episodio polémico fue la demanda de paternidad que enfrentó en 2011. Un hombre chileno afirmó ser su hijo y exigió una prueba de ADN para demostrarlo. Don Francisco negó rotundamente la acusación y, tras un proceso legal, se determinó que la prueba genética no coincidía. Sin embargo, el caso dejó muchas dudas en el aire. ¿Era realmente un intento de extorsión o existía algo que el presentador no quería que se supiera? Las sombras que han perseguido a Don Francisco no solo han estado relacionadas con acusaciones personales, sino también con la forma en que manejaba su programa. Durante años, se dijo que Sábado Gigante explotaba a sus participantes y trabajadores, obligándolos a soportar largas jornadas laborales y condiciones poco favorables. Algunos excolaboradores han contado que el ambiente detrás de cámaras era completamente diferente al que se veía en pantalla. Uno de los momentos más polémicos ocurrió cuando se filtraron audios en los que se escuchaba a Don Francisco dando órdenes de manera agresiva y despectiva a su equipo. Aunque sus defensores aseguran que simplemente era un jefe exigente, muchos de sus excompañeros sostienen que el trato era humillante y que nadie se atrevía a contradecirlo por miedo a ser despedido. A pesar de estos escándalos, Don Francisco siempre logró salir ileso, evitando que las polémicas afectaran gravemente su carrera. Sin embargo, cada nueva controversia fue dejando grietas en su imagen pública. Y aunque para muchos sigue siendo un ícono de la televisión, otros han comenzado a preguntarse si realmente es el hombre ejemplar que siempre quiso mostrar al mundo. Las preguntas siguen en el aire. ¿Cuánto de lo que sabemos sobre Don Francisco es realmente cierto? ¿Y qué más se ha ocultado durante años para proteger su legado? En el siguiente capítulo, exploraremos las conexiones secretas que podrían haberlo ayudado a mantenerse intocable, incluso cuando su nombre estuvo al borde del escándalo. El ascenso de Don Francisco al estrellato no fue casualidad. Detrás de su éxito, hubo poderosas alianzas y conexiones que lo mantuvieron en la cima durante décadas. Mientras el público lo veía como un ícono intachable de la televisión, en los círculos más exclusivos se hablaba de su cercanía con figuras políticas, empresarios influyentes e incluso personajes envueltos en controversias. ¿Cómo logró mantenerse intocable a pesar de los múltiples escándalos que lo rodearon? Desde sus primeros años en la televisión chilena, Don Francisco entendió que para llegar lejos necesitaba el apoyo de las personas correctas. En la década de los 60, cuando comenzaba a forjar su carrera, estableció relaciones clave con ejecutivos de canales de televisión y empresarios que lo vieron como una mina de oro.
Gracias a estos contactos, su programa creció exponencialmente, logrando una expansión que pocos en la industria podían alcanzar. Pero el verdadero poder de Don Francisco no solo radicaba en su talento para la televisión, sino en su capacidad para moverse en las altas esferas del poder. Durante años, se le vinculó con políticos de distintos países, quienes lo veían como un aliado estratégico para conectar con la comunidad latina. Su influencia iba más allá del entretenimiento. Muchos aseguran que tenía acceso a información privilegiada y que su cercanía con ciertos líderes lo protegió en más de una ocasión. Uno de los rumores más persistentes apunta a su relación con poderosos empresarios de la televisión hispana en Estados Unidos. Se dice que sus lazos con estas figuras le permitieron mantener Sábado Gigante en el aire por más de 50 años, a pesar de que en sus últimos años la audiencia del programa había decaído considerablemente. ¿Por qué no lo sacaron del aire antes? ¿Quiénes estaban detrás de su permanencia? Los vínculos de Don Francisco también se extendían al mundo empresarial. Grandes marcas lo buscaron como rostro publicitario, asegurando su presencia en la televisión por décadas. Pero algunos analistas sostienen que estas alianzas no solo eran comerciales, sino que también tenían un trasfondo político y financiero que le garantizaba inmunidad ante cualquier problema legal o mediático. Un caso que generó sospechas fue su supuesta relación con figuras del ámbito financiero, quienes, según ciertas investigaciones, habrían facilitado recursos para sus proyectos. Estas conexiones le habrían permitido mantener su imagen intacta, incluso cuando estuvo envuelto en escándalos de fraude fiscal. Se dice que gracias a estas influencias, pudo resolver sus problemas legales sin que su carrera sufriera un golpe definitivo. Otro aspecto que pocos se atreven a mencionar es su relación con líderes de importantes organizaciones de caridad. A lo largo de los años, Don Francisco se convirtió en el rostro de múltiples campañas benéficas, pero algunos críticos han cuestionado la transparencia de estas iniciativas. Se han planteado dudas sobre el manejo de los fondos y el verdadero destino de las millonarias donaciones. ¿Fueron utilizadas exclusivamente para ayudar a los más necesitados o hubo intereses ocultos detrás de estas causas? Más allá del ámbito financiero y político, Don Francisco también cultivó relaciones con figuras del espectáculo que lo ayudaron a mantenerse en el ojo público. Su amistad con grandes celebridades le permitió blindar su imagen y asegurarse de que cualquier intento por desacreditarlo fuera rápidamente neutralizado. Sin embargo, algunos de sus allegados terminaron envueltos en controversias que salpicaron indirectamente su nombre. A pesar de las múltiples sospechas, Don Francisco siempre supo cómo manejar las situaciones para que su imagen pública no se viera gravemente afectada. Su capacidad para tejer una red de contactos influyentes fue clave para mantenerse en el poder durante tanto tiempo. Pero con el paso de los años, algunas de estas conexiones han comenzado a debilitarse, y la verdad sobre su imperio televisivo empieza a salir a la luz. A lo largo de los años, Don Francisco construyó una imagen de hombre trabajador, dedicado y carismático. Sin embargo, quienes trabajaron a su lado aseguran que detrás de las cámaras la historia era completamente diferente. Excolaboradores, asistentes y hasta amigos cercanos han comenzado a hablar, revelando detalles desconocidos sobre su verdadero carácter, su manera de manejar el poder y los oscuros secretos que marcaron su carrera. Uno de los testimonios más sorprendentes proviene de una exproductora de Sábado Gigante, quien trabajó en el programa por más de una década. En una entrevista anónima, aseguró que Don Francisco era un perfeccionista extremo, pero su exigencia no siempre era positiva. Era despiadado, no toleraba errores y, si algo salía mal, te lo hacía pagar caro, afirmó. Según su relato, el ambiente detrás de cámaras estaba lleno de tensión y miedo. Otro extrabajador que prefirió mantener su identidad en secreto afirmó que el presentador tenía un lado oscuro que solo conocían quienes trabajaban con él. Frente a las cámaras era un caballero, pero cuando se apagaban las luces, se convertía en otra persona. Podía ser frío, calculador y, en algunos casos, incluso humillante con su equipo. Estas declaraciones coinciden con las de otros excolaboradores, quienes aseguran que el éxito del programa se construyó sobre una cultura de control absoluto y disciplina estricta. Pero no solo el personal de producción ha hablado. Algunas figuras del mundo del espectáculo que compartieron momentos con Don Francisco han dejado entrever que la relación con él no siempre fue fácil. Una reconocida cantante latina,
quien fue invitada varias veces a Sábado Gigante, contó que en una ocasión el conductor la hizo esperar por más de 5 horas sin darle ninguna explicación. Era como si disfrutara de mostrar su poder, haciéndonos sentir pequeños, confesó en una entrevista reciente. Otro tema que ha salido a la luz es el favoritismo dentro del programa. Algunos participantes aseguraron que las oportunidades en Sábado Gigante no se daban por talento, sino por relaciones personales o acuerdos fuera de cámaras. Si querías tener más tiempo al aire o volver al programa, tenías que caerle bien a Don Francisco. Y si no, simplemente desaparecías, reveló un exconcursante. Pero quizá una de las revelaciones más impactantes proviene de alguien que formó parte del círculo cercano del presentador. Un ex asistente personal que trabajó con él por más de 15 años afirmó que Don Francisco tenía una obsesión por mantener su imagen impecable. Nada podía salir al público sin su aprobación. Controlaba absolutamente todo lo que se decía sobre él. Si alguien hablaba de más, se aseguraba de silenciarlo de alguna forma. Las declaraciones de este ex asistente han hecho que muchos se pregunten hasta dónde llegaba el control de Don Francisco sobre su entorno. ¿Fue su éxito realmente fruto del talento y la perseverancia, o hubo estrategias más calculadas detrás de su permanencia en la televisión? Uno de los casos más polémicos que han resurgido es el de la supuesta relación del presentador con ejecutivos de cadenas televisivas. Un exdirectivo de Univisión reveló en una conversación privada que Don Francisco tenía un poder que iba más allá de la pantalla. Nadie se atrevía a tocarlo. Si había problemas, la cadena lo protegía. Era intocable. El testimonio de este directivo ha alimentado las teorías de que Don Francisco habría utilizado sus conexiones para evitar escándalos que pudieron haber acabado con su carrera. ¿Cuántas veces la verdad fue encubierta para mantener su imagen? A pesar de estas revelaciones, el presentador nunca ha respondido directamente a estas acusaciones. Siempre ha mantenido una postura de indiferencia ante los rumores, dejando que su legado hable por sí mismo. Sin embargo, el creciente número de testimonios ha comenzado a sembrar dudas en el público. Las preguntas son inevitables. ¿Qué más se ha ocultado sobre Don Francisco? ¿Quiénes lo protegieron y por qué? En el próximo capítulo, exploraremos los últimos años de su carrera y cómo, a pesar de los escándalos, logró despedirse como una leyenda de la televisión. Por décadas, Don Francisco fue una de las figuras más intocables de la televisión. Su presencia en la pantalla era sinónimo de éxito, su nombre estaba ligado a la comunidad latina y su poder parecía no tener límites. Sin embargo, con el paso del tiempo, las grietas en su imperio comenzaron a hacerse evidentes. La verdad, esa que por años había logrado mantener oculta, empezó a salir a la luz. El declive de su carrera no fue repentino. Durante sus últimos años en Sábado Gigante, la audiencia del programa comenzó a decaer. Lo que antes era un espacio innovador y fresco, ahora parecía una fórmula desgastada que ya no generaba el mismo impacto. Muchos de los televidentes que crecieron viéndolo se alejaron, y las nuevas generaciones ya no encontraban en él el mismo atractivo. Pero la baja de audiencia no era el único problema. Dentro de la industria televisiva, los rumores sobre el trato de Don Francisco hacia su equipo y las acusaciones que lo rodeaban empezaron a hacer ruido. Uno de los golpes más fuertes llegó cuando Univisión anunció el fin de Sábado Gigante. La noticia sorprendió a muchos, pero para quienes conocían los entresijos del programa, era algo inevitable. Se veía venir, confesó un ex ejecutivo de la cadena. El programa ya no era rentable, y la imagen de Don Francisco, aunque seguía siendo fuerte, comenzaba a verse empañada por las controversias. Pero, ¿qué fue lo que realmente llevó al fin de Sábado Gigante? Algunos sostienen que la decisión se debió exclusivamente a cuestiones de audiencia y rentabilidad, pero otros creen que detrás de la cancelación hubo razones mucho más profundas. En los meses previos al anuncio, comenzaron a surgir más testimonios de personas que trabajaron con él, algunos de ellos con acusaciones graves sobre su comportamiento. Aunque Don Francisco siempre ha negado cualquier acusación en su contra, el impacto en su reputación fue innegable. El presentador intentó reinventarse tras el fin de su programa. Participó en eventos, hizo apariciones especiales y trató de mantenerse vigente en el medio. Sin embargo, ya no era el mismo. La sombra de las polémicas lo seguía a donde fuera. Las redes sociales, un espacio que no existía en sus años dorados, ahora amplificaban cualquier crítica en su contra.
Lo que antes se podía manejar con control mediático, ahora se volvía viral en cuestión de minutos. Uno de los momentos más reveladores ocurrió en una entrevista en la que se le preguntó directamente sobre algunas de las acusaciones en su contra. Aunque intentó evadir el tema, su incomodidad fue evidente. Por primera vez, parecía no tener el control absoluto de la narrativa. El fin de su carrera no solo marcó el cierre de una era en la televisión, sino también el derrumbe de la imagen inquebrantable que había construido. Hoy, Don Francisco sigue siendo una figura reconocida, pero su legado ya no es visto con la misma admiración de antes. Para muchos, sigue siendo el ícono que llevó el entretenimiento latino a otro nivel. Para otros, es el reflejo de una industria que por años protegió a sus figuras más poderosas, sin importar lo que ocurriera detrás de cámaras. La verdad que Don Francisco intentó ocultar por tanto tiempo finalmente salió a la luz. Y aunque ha tratado de mantener su versión de los hechos, el público ya no es el mismo. Ahora, más que nunca, las voces de quienes estuvieron tras bambalinas han cobrado fuerza, y con ello, el mito del intocable Don Francisco se ha desmoronado para siempre. Y así llegamos al final de este revelador capítulo sobre Don Francisco, una figura que durante años fue intocable, pero cuya verdadera historia ahora sale a la luz. Las sombras que rodean su legado nos muestran que, incluso los íconos más grandes tienen secretos que prefieren ocultar. Lo que vimos hoy es solo la punta del iceberg, y te aseguro que aún hay mucho más por descubrir. Si este video te impactó, no olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a LZ Documental para seguir descubriendo las historias que muchos prefieren mantener en la oscuridad. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Recuerda, en LZ Documental no solo contamos historias, las destapamos.